Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de cómo interpretar y generar el análisis de sensibilidad utilizando Solver de Excel. En este punto es recomendable que ustedes ya hayan leído todo el material que se ha compartido en el portal respecto al análisis de sensibilidad, así como también el video que habla de cómo podemos utilizar la fórmula de suma producto en Excel que nos permite ingresar de una manera más fácil y sencilla todos los valores de las celdas en Excel listos para que puedan ingresarse a Solver dentro del modelo matemático. Nos vamos a ubicar en la diapositiva 17 de la presentación de análisis de sensibilidad, donde nos muestran un ejercicio que ya resolvimos con anterioridad, el ejercicio de Peto SL que manufactura muñecos y trenes de madera. Recordando un poquito acerca de este enunciado, decía que cada muñeco produce un beneficio neto de $3 y requiere 2 horas de trabajo de acabado y una de carpintería. Luego, cada tren produce un beneficio neto de $2, requiere una hora de trabajo de acabado y otra más de carpintería. Nos decía el enunciado que cada semana Gepetto puede disponer de todo el material que necesita, pero únicamente 100 horas de acabado y 80 de carpintería. También la demanda de trenes podía ser sin límite, pero la demanda de muñecos era cuando mucho de 40 unidades. Dirijámonos a Excel. Como recordarán, en nuestra clase abordamos ya este ejercicio, donde especificamos que esto iba en función de un plan de producción de juguetes para la tienda de Gepetto. El objetivo de Gepetto, como lo habíamos visto, era de maximizar sus ganancias. Tenía para esto los siguientes recursos: 100 horas de acabado y 80 horas de carpintería. También habíamos identificado como otra restricción que la demanda de los muñecos era de 40 unidades y no queríamos superar esa demanda. Queríamos solo llegar, si mucho, a producir esos 40 unidades. E identificamos que para este sistema de producción, las actividades que se pueden generar son tanto la producción de un muñeco como la producción de un tren. Por lo tanto, este modelo matemático tiene dos variables de decisión, debido a que las variables van a responder a la pregunta de cuánto me conviene a mí producir en muñecos y cuánto me conviene a mí producir en trenes. Luego de esto, pasábamos a la parte del planteamiento de nuestra función objetivo. Como lo habíamos dicho ya, el objetivo era maximizar las ganancias. Entonces la función objetivo es esa función matemática que va a reflejar ese objetivo, el desempeño de las ganancias que se obtienen. Las actividades que generan ganancias, como lo hemos identificado, son tanto el muñeco de madera como el tren de madera. Por lo tanto, dentro de esta función sumamos estas dos variables de decisión, cada una multiplicada por el beneficio neto que produce, $3 para un muñeco y $2 para un tren. Luego pasamos a la parte del planteamiento de nuestras restricciones. Como lo especificamos acá, tenemos restricciones que tienen que ver con los recursos de este sistema de producción. Estos recursos son limitados, por lo tanto yo no puedo venir y consumir más allá de este límite, donde habíamos identificado que hay un límite para las horas de acabado y para las horas de carpintería. Las restricciones se plantean de modo en el cual especificamos cuáles son las variables de decisión que consumen cada uno de estos recursos. Por ejemplo, para las horas de acabado, tanto el tren como el muñeco consumen una medida de mis horas de acabado. El muñeco consume 2 y por eso multiplico a x1 por 2. Y el tren consume una y por eso multiplico al tren por 1. ¿Sí? Para las horas de carpintería, del mismo modo, multiplicamos las horas que consume cada uno de mis muñecos, de mis juguetes en este caso, y cada hora que consume el tren. En este caso, los dos consumen una hora cada uno y yo tengo un límite de 80 horas. De último, habíamos identificado acá que la actividad de producción de muñecos tendrá un límite de 40 unidades. Por ello aquí solo colocamos la variable x1 debido a que solo x1, que representa a muñecos de madera, es la única variable que se ve afectada por esta restricción. Y habíamos dicho que x1 tendría que ser menor o igual a 40. ¿Sí? Regresemos a la parte aquí de la función objetivo. Y en la función objetivo, ¿se acuerdan que habíamos amarrado los valores de las variables de decisión por el beneficio que produce cada una? Multiplicamos 3 por la celda de 17 porque esta celda tendrá el valor de x1 y multiplicamos 2 por E17 porque esta celda tendrá el valor de x2. De igual forma, con las restricciones multiplicábamos el consumo de horas de acabado de x1 más el consumo de horas de acabado, que en este caso era únicamente 1, por x2.
Para las horas de carpintería, cada uno consumía 1 hora, por lo tanto, no se multiplican por nada, solo se suman, y eso tendría que ser menor o igual a 80. Y la demanda de muñecos solo hace referencia al valor de la variable x1, que tiene que ser menor o igual a 40. Volviendo entonces a Solver, al ejecutar este modelo matemático que ya tenemos ingresado aquí con los parámetros definidos, al correr Solver nos daba la solución de este modelo matemático que, como podemos ver aquí atrás, es de $180 de ganancia, produciendo 20 muñecos y 60 trenes de madera. Antes de darle OK a Solver, después de que nos ha dicho que ha encontrado una solución, notemos que a la derecha tenemos una opción de reportes. Mi Excel está en inglés y dice Answer, Sensitivity y Limits. Para los que tienen Excel en español, debería demostrarles aquí reporte de respuestas, reporte de sensibilidad o de confidencialidad y reporte de límites. El que vamos a analizar el día de hoy es el de sensibilidad. Al darle OK, podemos ver que Excel ha creado una nueva pestaña dentro de mi documento que en este caso se llama Sensitivity Report. Esta pestaña, como lo podemos apreciar acá, tiene información para las variables de decisión e información para las restricciones, ¿sí? Como leímos ya dentro de la presentación de análisis de sensibilidad, la sección de variables de decisión me va a hablar específicamente de esos valores finales de las variables de decisión. Como vimos acá al correr Solver, los valores finales de estas variables son 20 y 60, es decir, x1 es igual a 20, la cantidad de muñecos que se deben de producir, y x2 igual a 60, la cantidad de trenes que se deben producir. Y esto lo vemos aquí también en las celdas que dicen valor final. Tenemos una columna de costo reducido que para este ejercicio es 0, por lo tanto es irrelevante, pero el costo reducido también es una información muy importante que nos puede ayudar a interpretar cambios dentro de la función objetivo, ¿sí? Si por ejemplo acá producir uno de estos dos muñecos hubiera quedado en 0, esto significaría que el costo reducido hubiera quedado con un valor diferente de 0. Pero en este momento las dos variables de decisión tienen un nivel de actividad en 20 y en 60. La columna de coeficiente objetivo muestra cuál es ese coeficiente que multiplica a la variable de decisión sobre la función objetivo. Recordemos que estos son las ganancias que produce cada una de mis variables. x1 era muñecos, vamos a agregar aquí el nombre de muñecos, y x2 era trenes. Entonces cada muñeco producía una ganancia de $3 y cada tren una ganancia de $2. Ahora analicemos las columnas de permisible aumentar y de permisible disminuir. Las columnas de permisible aumentar y disminuir, como habla la presentación, son aquellos rangos o aquellos límites superiores o inferiores que pueden cambiar, en los que pueden cambiar, para este caso, los coeficientes objetivos, es decir, estos valores que multiplican a las variables dentro de la función objetivo. Si regresamos a la presentación, en la diapositiva 17 nos hace una pregunta específica con respecto a un cambio. Nos dice, si un aumento de $1 en la ganancia del tren aumentaría la venta en unidades del tren como tal, pues miremos, el tren actualmente se vende a $2. Nos pregunta qué pasaría si aumenta en una unidad, es decir, si esto deja de ser 2 y se convierte en un 3. Si de aquí en adelante la ganancia por cada tren es de $3 en lugar de $2. Ahora, este cambio lo podemos analizar gracias a las columnas de permisible aumentar y permisible disminuir. Específicamente para los trenes, el rango permisible de aumento es de una unidad. Esto quiere decir que este valor de 2 que se encuentra acá puede llegar a aumentar hasta en una unidad, y siempre y cuando el aumento o la disminución de este coeficiente objetivo esté dentro de estos rangos de permisible aumentar y disminuir, lo que me garantiza el reporte de sensibilidad es que el valor óptimo de la solución no va a cambiar. Y a lo que nos referimos con el valor óptimo de la solución es a los valores finales de las variables de decisión. Recordemos que la decisión que tomamos gracias al planteamiento de este modelo matemático es producir 20 trenes y producir 20 muñecos y producir 60 trenes. Entonces mi pregunta ahora podría ser, bueno, si esto deja de ser 2 y se convierte en 3,
¿Será que este plan que había elaborado de producción de 20 muñecos y 60 trenes seguirá siendo válido? Pues en este caso la respuesta es sí, debido a que el aumento que estamos analizando de 2 hacia 3 se encuentra dentro del rango del permisible aumentar. Es decir, aunque esto cambie de 2 a 3, el valor final de la variable de decisión, de las variables de decisión seguirán siendo 20 y 60. A continuación, voy a realizar este cambio dentro de mi modelo matemático. Y el único o la única razón por la que la voy a hacer acá es para ilustrar gráficamente cómo lo que muestra el reporte de sensibilidad es acertado. Entonces, si yo me dirijo a mi función objetivo y cambio este 2, que era el valor por el que multiplicaba la ganancia de mis trenes, y lo aumento en esa unidad que habla la presentación hacia 3, regreso estos valores a 0 o a nada y corro Solver nuevamente para ver el resultado final de la solución. Noten que los valores de x1 y x2 siguen siendo de 20 y 60 unidades, así como nos habían quedado en la solución anterior. ¿Qué sí cambió? Cambió el valor de mi z. Pues esto debido a que por cada tren que yo vendí de estos 60 trenes ya no estoy ganando solo $2, estoy ganando $3, que fue el cambio que yo realicé acá. Pero no hubiera sido necesario que yo hiciera este cambio, esto lo hubiera podido dejar en 2. Y sin necesidad de hacer ese cambio, ya el reporte de sensibilidad me había dicho que esto iba a ser así, que aunque yo aumentara una unidad aquí para este coeficiente objetivo, el cambio no iba a verse reflejado en los valores finales de las variables de decisión y esta solución óptima seguía siendo válida. Pasemos ahora a la siguiente pregunta que dice: ¿qué sucede si la demanda de muñecos aumenta en 5 unidades? Dirijámonos ahora a la parte de nuestras restricciones. La demanda de los muñecos es la restricción que se encuentra aquí abajo, la última de mis 3 restricciones. Dentro de esta sección de restricciones, noten que hay una columna que habla del valor final de la restricción. El valor final no es nada más ni nada menos que el valor del lado izquierdo de la restricción. Recordémonos que aquí habíamos analizado un lado izquierdo que era básicamente la parte del lado izquierdo de la función matemática de cada una de estas restricciones. Entonces, el lado izquierdo de la demanda de muñecos quedó en 20. Debido a que la demanda de muñecos era únicamente x1 menor o igual a 40, el valor final de x1 pues fue de 20. Y esto cumplió con la restricción de que fuera menor o igual a 40. La pregunta que nos hace ahora la presentación es: ¿qué pasa si la demanda aumenta y este valor del lado derecho de la restricción que se encuentra en esta columna sube en 5 unidades, específicamente para la restricción 3, deja de ser 40 y se convierte en 45? Al igual que los rangos de permisible aumentar y disminuir que analizamos para la función objetivo, las restricciones también tienen sus rangos de permisible aumentar y de permisible disminuir. Como lo que estamos analizando a continuación es un aumento en 5 unidades para el valor de 40, tenemos que dirigirnos a la columna de permisible aumentar. La columna de permisible aumentar nos dice que el rango permisible de aumento es de 1 por e a la 30. ¿Por qué este valor es tan grande? Este valor es tan grande porque nos dice que no importa qué tanto planteemos aumentos para esta restricción, qué tanto puedan ser estos aumentos, de igual forma la solución no va a cambiar. ¿Por qué? Porque su precio sombra es de 0. Si ya leyeron la presentación, entenderán que el precio sombra es qué tanto va a cambiar el valor final de mi función objetivo, es decir, el valor final de z, por cada unidad que aumenta o disminuye el lado derecho de mi restricción dentro de sus rangos de permisible aumentar y permisible disminuir. Y por esto el precio sombra es de 0. Es decir, aunque la demanda de muñecos el día de mañana aumentara en 5 unidades, aumentara en 20 o aumentara en 80 unidades o en cualquier número, de igual forma, Solver ya encontró que los muñecos no se deben de producir en más de 20 unidades. El valor final de producción de muñecos fue de 20. Esto es la solución óptima. Aunque yo pudiera producir más por esta restricción, Solver no va a producir más de estos 20, porque esto sigue siendo la única solución óptima, y es por eso que el rango permisible de aumento llega hasta infinito.
ya que sin importar qué tanto aumentara la demanda, Solver me va a decir que lo único que me conviene es producir 20 unidades para este juguete. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que aunque la demanda aumentara en 5 unidades, no cambia nada dentro del plan o la solución original, debido a que el precio sombra es de cero. Y la última pregunta nos dice que si las horas de trabajo en carpintería y acabado disminuyen en 5 unidades cada una, ¿qué sería lo que pasa? Las horas de trabajo de carpintería y acabado son las primeras dos restricciones. Teníamos para las horas de acabado 100 unidades disponibles y para las horas de carpintería 80 horas disponibles. Lo que nos plantea ahora es que tenemos una disminución en 5 unidades, es decir, en 5 horas para estas restricciones. Es decir, aquí ya no vamos a tener 100 horas, sino solo 95. Y aquí ya no vamos a tener 80, sino solo 75. Si ya leyeron la presentación, de los últimos temas que habla la presentación es de la regla del 100% para cambios simultáneos. Es decir, nosotros podemos analizar cambios simultáneos dentro de un modelo matemático siempre y cuando esos cambios no excedan el 100%, podemos estar seguros que lo que nos dice este reporte de sensibilidad sigue siendo válido. ¿Cómo analizo entonces los cambios porcentuales para estas dos restricciones? Bueno, voy a agregar una columna acá que se va a llamar aumentos, otra que se va a llamar porcentaje aumento, otra que se va a llamar disminuciones y porcentaje de disminuciones. La regla del 100% lo que nos dice es que debemos de analizar todos los porcentajes de aumentos y disminuciones en su totalidad. ¿Ok? ¿Cómo podemos analizar esos aumentos y disminuciones? De la siguiente forma. Planteemos entonces el primer escenario. Las horas de acabado dijimos que ya no van a ser de 100 sino de 95. Esto representa una disminución en 5 unidades, ¿sí? Debido a que estamos hablando de una disminución. Y las horas de carpintería van a dejar de ser 80 y se convertirán en 75, lo que nos plantea otra disminución en 5 unidades. Estamos disminuyendo estas restricciones en 5 unidades cada una. ¿Cómo sabemos cuál es el porcentaje de esta disminución? Bueno, como decía en la presentación, esto es en base a los rangos permisibles de aumento y disminuciones. Entonces tenemos que dividir esta unidad de disminución, que es de 5, dentro de su permisible disminuir, que es de 20. De la misma forma, copiamos esta misma fórmula a la celda de abajo para analizar también la disminución de la restricción de horas de carpintería. Esto nos da un valor de 0.25 para cada una, que representan cada una disminución del 25% en base a su permisible disminuir, ¿sí? Si por ejemplo lo que analizaríamos del lado de alguna de estas restricciones no fuera una disminución, sino sería un aumento, tendríamos que colocar acá un aumento, por ejemplo, en 5 unidades, si esto dejara de ser una disminución y se convirtiera en un aumento. Y tendríamos que dividir este 5, pero ya no dentro de la columna de permisible disminuir, sino dentro de permisible aumentar, porque analizaríamos en este caso el aumento permisible, ¿sí? Ahora regresemos esto pues a la solución original, donde teníamos 5 unidades que disminuía de cada uno. Lo que debemos de analizar es la suma de todos los aumentos y de todas las disminuciones. Entonces sumamos todos los aumentos que estarían aquí de este lado, de llegarse a dar, aunque ahorita no los estamos planteando, y sumamos todas las disminuciones que están acá. Y eso nos tiene que dar un valor porcentual. Este valor porcentual en este caso es de 50% debido a que los dos cambios que estamos analizando son dos disminuciones y cada una representa una disminución del 25%. Entonces los dos sumados producen una disminución total del 50%. Debido a que esto es igual o menor que ese 100% del que me habla la regla del 100%, yo puedo garantizar que lo que me da este reporte de sensibilidad sigue siendo válido. Es decir, para el lado de las restricciones, los precios sombran. Entonces yo podría responder a la pregunta de qué es lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar
es que por cada disminución que yo haga, debido a que sí está dentro del rango de permisible disminuir y debido a que también está debajo de ese 100%, por cada disminución que yo haga a las horas de acabado, voy a disminuir mis ganancias en $1. Es decir, 5 horas menos representan $5 menos en mi Z. De igual forma, por cada disminución dentro de la restricción de carpintería, yo tengo una disminución en Z de $1. Entonces, por estas 5 horas que voy a disminuir en horas de carpintería, yo voy a dejar de ganar $5 menos también. Es decir, estos dos cambios al mismo tiempo producirían que nuestro Z disminuyera en 10 unidades. Ya no sería de 180, sino sería de 170. Nuevamente, permítanme hacer este cambio aquí en el modelo matemático, afectarlo desde aquí y dejar esto en 95 y esto en 75 únicamente para ilustrar que este va a ser el caso. Voy a borrar los valores de las variables de decisión, voy a irme a Solver y voy a ejecutar nuevamente la solución de este modelo matemático y justo como lo habíamos dicho, este valor final de la función objetivo dejó de ser 180 y se convirtió en 170. Ya lo habíamos dicho o ya lo habíamos podido interpretar, dado que los precios sombra ya me habían anticipado que por cada unidad que yo disminuyera, iba a disminuir en $1 mi ganancia. Y como disminuí 5 unidades en esta restricción de acabado y otras 5 en la de carpintería, en su totalidad fueron $10. Pero ojo acá, esto fue válido o es válido interpretarlo a través del precio sombra, sí y solo sí estamos debajo de la regla del 100%. Como dice también la presentación, es importante entender que la regla del 100% garantiza que cuando la suma de todos los aumentos y disminuciones se encuentren por debajo de ese 100%, esto sigue siendo válido, pero cuando se supere este 100%, si aquí por ejemplo yo disminuyera 20, y he superado este 100% y ahora es de 125, ya no hay garantía de que estos precios sombra siguen siendo válidos. Es decir, si yo tendría que plantearme estos dos cambios, una disminución en 5 para las horas de acabado y una disminución en 20 horas para las de carpintería, lo mejor será hacer este cambio en el modelo matemático y ver cómo cambia la solución. Pero siempre y cuando esto esté por debajo de ese 100%, yo puedo garantizar que los precios sombra del análisis de sensibilidad siguen siendo válidos y por lo tanto no es necesario que yo haga este cambio acá. Yo puedo dejar esto en su forma original y yo ya sabía cuál iba a ser el cambio solo analizando la información de mi análisis de sensibilidad. ¿Ok? Esto responde entonces a todas las preguntas que nos plantean para los cambios que se pueden llegar a dar en el modelo matemático del ejercicio de Gepel. Espero que este video los haya ayudado a entender un poco más acerca del reporte y el análisis de sensibilidad a través de Solver en Excel, y cualquier consulta estoy a sus órdenes.